Mi nombre es Claudia y tengo 70 años. Hoy quiero compartir con ustedes algo que me marcó profundamente, una historia que, aunque dolorosa, me enseñó el verdadero significado de la resiliencia y la fuerza que podemos encontrar dentro de nosotros mismos, incluso cuando todo parece derrumbarse. A veces, la vida nos presenta escenarios que jamás imaginamos, situaciones que nos sacuden hasta los cimientos y nos obligan a reevaluar todo lo que creíamos cierto. El día de la boda de mi hijo, Elías, fue uno de esos días. El aire de la mañana estaba cargado de una expectativa dulce, esa mezcla de nerviosismo y alegría que toda madre siente ante un evento tan trascendental. Sin embargo, bajo esa superficie de celebración, se escondía una verdad que estaba a punto de destrozar mi mundo. Desde muy temprano, el insomnio se apoderó de mí. Eran las 5 de la mañana y yo ya estaba despierta, sentada en mi estudio, mirando fijamente la pantalla de mi computadora. No es que estuviera trabajando intensamente en mi pequeña empresa de contabilidad, que, modestamente, había sido el pilar para los gastos universitarios de Elías y esos pequeños extras que el sueldo de mi esposo, Francisco, no siempre cubría. Los números en la pantalla se volvían borrosos, mi mente vagaba lejos, imaginando la escena perfecta que se desarrollaría en nuestro jardín en pocas horas. Había pasado la primavera entera dedicándome a ese arco de bodas que Francisco había construido, adornándolo con las rosas que yo misma cultivaba con esmero. Cada detalle, desde las luces hasta las sillas perfectamente alineadas sobre el césped, debía ser impecable. Nuestro Elías, nuestro único hijo, merecía un día perfecto. 25 años de matrimonio con Francisco, 23 años criando a Elías. Mi vida entera había girado en torno a esta familia. Yo era la mano firme, la organizadora, la que recordaba las citas médicas, los cumpleaños, la que se aseguraba de que las cuentas estuvieran al día. Francisco, por otro lado, era el carismático, el alma de la fiesta, el que todos adoraban. Yo era la base sólida sobre la que él se apoyaba y durante mucho tiempo eso me bastó. Pero últimamente, algo se sentía diferente. Una distancia silenciosa se había instalado entre nosotros. Se notaba en la forma en que él dejaba de hablar cuando yo entraba en una habitación, en cómo su teléfono móvil siempre estaba boca abajo, lejos de mi vista. Cuando le preguntaba si algo andaba mal, solía reírse y decirme que solo era el estrés del trabajo, una importante promoción en juego. Yo elegí creerle. ¿Qué más podía hacer? No se desechan 25 años de historia por una simple corazonada. ¿Desde qué rincón del mundo nos están acompañando hoy? Me encantaría saberlo en los comentarios. El sonido de la puerta de mi estudio me sacó de mis pensamientos. Era Elías, en pijama, con una taza de café en la mano. Tenía ojeras profundas, se veía agotado. A su edad, poseía mi practicidad, pero la belleza de los rasgos de su padre. «Mamá, has estado despierta por horas», dijo, su voz teñida de una extraña preocupación. «La boda es hasta las 4 de la tarde». Intenté sonreírle con la mayor naturalidad posible mientras cerraba mi portátil. «Solo quiero que todo sea perfecto para mi hijo. Papá todavía está durmiendo». «Salió muy temprano», añadió Elías, con un tono que me llamó la atención. Se acercó y se sentó en el borde de mi escritorio, pareciendo de repente mucho más joven. Comentó algo sobre comprar un regalo para los padres de Madison, los Ellington. Fruncí el ceño. Eso era nuevo para mí. «Mamá», dijo, vacilante, ¿puedo preguntarte algo? Giré mi silla para mirarlo. Bajo la luz directa de la lámpara de mi escritorio, su inquietud era evidente. «¿Qué sucede en tu mente, cariño?», pregunté. Respiró hondo. «¿Crees que Madison realmente me ama?». La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Madison, su prometida, ambiciosa, hermosa, una joven arquitecta de una familia adinerada, influyente y de abolengo. Aparentemente, era todo lo que siempre habíamos deseado para Elías.
pero yo tenía mis propias dudas. Había notado cómo, a veces, sus ojos se desviaban cuando Elías hablaba de sus pasiones, como revisaba su celular durante las cenas familiares. ¿Por qué preguntas eso, cariño? Es tu día de bodas. Lo sé, y quizás es solo nerviosismo de último minuto, murmuró, mirando su café. Pero a veces, cuando me mira, siento como si me atravesara, como si yo fuera solo una casilla que necesita marcar en su camino hacia la vida perfecta. Hizo una pausa, y últimamente, ha pasado mucho tiempo con papá. Siempre están hablando de finanzas, inversiones. Dice que él la está guiando. Quise contarle sobre las cosas que yo también había notado. Como los ojos de Francisco seguían a Madison por la sala, como siempre encontraba excusas para ayudarla a ponerse el abrigo o rellenar su copa, como sabía exactamente cómo le gustaba el café. En ese instante, al ver a este joven inocente, víctima de todo esto, supe que mi enojo no era con ella, era con él, siempre con él. Si esta historia te está tocando el corazón, te invito a que le des me gusta a este video. Así, más personas podrán encontrar consuelo y fuerza en estas palabras. El primer encuentro con Zoe fue torpe. Las palabras parecían torpes CINADEQUADAS. Elías, Dios lo bendiga, no era el que más conversaba. Le preguntaba sobre la escuela, sobre el libro que ella tenía en sus manos, sobre su vida. No preguntó por Francisco, simplemente la trataba como a una persona, como a una hermana que estaba conociendo por primera vez. Yo, la mayor parte del tiempo, solo observaba, intentando reconciliar la imagen de esta chica tímida y dulce con la monumental mentira que representaba. Lentamente, con timidez, comenzamos a construir algo nuevo. Nos encontramos de nuevo para tomar un café, luego para almorzar. Elías y Zoe empezaron a intercambiar mensajes, descubriendo un amor compartido por las películas antiguas y la comida picante. Me emocionaba verla, escuchar sobre su vida. Era brillante, divertida y amable. Era un alma inocente atrapada en los escombros causados por nuestros padres. Pasó un año, la vida se asentó en un nuevo ritmo desconocido. El divorcio se finalizó. La tormenta mediática amainó, reemplazada por escándalos más nuevos y recientes. Puse mi energía en reconstruir mi negocio y, lentamente, mis clientes comenzaron a regresar. Vendí la casa grande con el jardín lleno de fantasmas y compré una casa más pequeña y manejable para mí. Era tranquila, silenciosa, y era mía. Elías, después de meses de terapia para superar el trauma de la traición, estaba floreciendo. Había dejado su trabajo corporativo y regresado a la escuela para seguir su verdadera pasión, la arquitectura paisajística. Estaba diseñando espacios hermosos, creando orden y belleza a partir de la tierra y la piedra, una metáfora adecuada para lo que estaba haciendo con su propia vida. Estaba saliendo con una joven encantadora, una bibliotecaria amable y genuina que lo miraba como si él fuera la única persona en el mundo. Y Zoe se convirtió en parte de nuestra vida. Venía a cenar a casa todos los domingos. Ella y Elías desarrollaron un vínculo fraternal real, bromeando entre ellos y conversando durante horas. Me encontré sintiendo un amor feroz y protector por ella. Ya no era un símbolo de traición. Era simplemente Zoe, la futura hermana de mi hijo, y, de una manera extraña, parte de mi familia. Una noche, aproximadamente un año después de la boda que no fue, estaba sentada en la sala de estar de mi nueva casa cuando sonó el timbre. Era Francisco. No lo había visto ni hablado con él desde el día en que huyó de nuestra arruinada recepción. Parecía disminuido, más viejo, más canoso. La arrogancia confiada había desaparecido, reemplazada por un profundo cansancio. Preguntó si podía pasar. Dudes. Luego me hice a un lado. Dijo que estaba en terapia. Dijo que estaba tratando de entender por qué había hecho lo que hizo. Se disculpó. Dijo que lamentaba las mentiras, la traición, el dolor que me causó a mí, a Elías y a Zoe. Escuché y supe que hablaba en serio.
pero una disculpa no borra 25 años de mentiras. Te perdono, Francisco, le dije, y me sorprendió descubrir que realmente lo decía en serio. No a ti, sino a mí. Ya no puedo cargar con esta ira, es demasiado pesada. Lo miré a los ojos, pero nunca volveré a confiar en ti, nunca podremos volver atrás. Él asintió, con un brillo de lágrimas en los ojos. Lo sé, susurró, y luego se fue. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me sorprendí pensando en la mujer que era hace un año, agachada en la tierra detrás de las hortensias. Estaba tan rota, tan perdida. Deseé poder regresar y decirle que todo estaría bien, que el dolor no era el final de la historia. La familia que creía tener se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos esa tarde soleada, pero lo que Elías, Zoe y yo construimos en su lugar era más pequeño, más silencioso e imperfecto, pero era honesto. No estaba construido sobre cómodas mentiras, sino sobre una verdad dura, dolorosa y, en última instancia, liberadora. Lo habíamos perdido todo, pero al hacerlo, encontramos algo real, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, eso pareció suficiente. Gracias por escuchar mi historia. Si has pasado por algo similar o si alguna parte de esto resonó contigo, siéntete libre de compartir tus ideas en los comentarios. Tus historias son importantes, y si quieres saber más, por favor, considera darle me gusta al video y suscribirte al canal. Sean amables con ustedes mismos y hasta la próxima. Tras la revelación, la dinámica familiar se transformó de maneras que apenas podíamos comprender inicialmente. La aparente solidez de nuestro matrimonio se desmoronó, revelando fisuras profundas que hasta entonces habían permanecido ocultas bajo capas de rutina y conveniencia social. Francisco, mi esposo, se encontró en una posición de profunda vulnerabilidad, despojado de la fachada de control que solía proyectar. Su relación con Madison, su prometida, que hasta ese momento parecía una alianza estratégica bien orquestada, se convirtió en un campo de batalla emocional. Madison, por su parte, tuvo que confrontar no solo la deshonestidad de Francisco, sino también la manipulación de su propia familia, quienes habían orquestado gran parte de esta fachada. La red de engaños que rodeaba su compromiso comenzó a deshilacharse, exponiendo las verdaderas motivaciones y las consecuencias de sus acciones. Es crucial entender que este tipo de situaciones no son exclusivas de una sola familia. Pensemos, por ejemplo, en cómo las dinámicas de poder dentro de una relación pueden distorsionarse cuando el interés económico o el estatus social se anteponen al afecto genuino. Cuando las apariencias se vuelven más importantes que la verdad, las estructuras que sostenían la relación comienzan a ceder. En nuestro caso, la ambición de Francisco por mantener una imagen de éxito y la influencia de la familia Ellington, que veía en esta unión una oportunidad para consolidar su propio poder e influencia, crearon un caldo de cultivo perfecto para la decepción. La presión social y las expectativas externas jugaron un papel fundamental en la cimentación de esta farsa, llevándonos a un punto de quiebre inevitable. Ahora, consideren cómo esta situación nos obligó a Elías y a mí a redefinir nuestra propia relación. La confianza, una vez rota, es un bien preciado y difícil de reconstruir. Nos vimos en la necesidad de comunicarnos de una manera más abierta y honesta que nunca antes. Cada conversación era un paso tentativo hacia la sanación, un intento por entender las complejidades de lo sucedido y por encontrar un nuevo equilibrio. Elías, a pesar de su dolor inicial, demostró una madurez y una fortaleza sorprendentes. Su capacidad para perdonar, o al menos para empezar a procesar la traición, fue un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Él mismo tuvo que confrontar sus propias inseguridades y la dolorosa verdad sobre la persona que creía conocer. La familia Ellington, por su parte, se vio obligada a enfrentar el escrutinio público y las repercusiones de sus actos. La reputación que tanto habían cuidado comenzó a tambalearse,
obligándolos a replantearse sus estrategias y su propia ética. Descubrir la magnitud de su implicación en el engaño fue un golpe duro, que puso en evidencia la fragilidad de las fortunas construidas sobre cimientos poco sólidos. La dinámica de poder que habían ejercido sobre Francisco y, por extensión, sobre Madison, se vio cuestionada, abriendo la puerta a un posible cambio en su forma de operar. Por otro lado, la figura de Madison emergió con una nueva perspectiva. De ser vista como una pieza clave en un juego de poder, pasó a ser una víctima de las circunstancias, atrapada en las aspiraciones de su familia y en las mentiras de Francisco. Su proceso de autodescubrimiento y de liberación de las expectativas impuestas se convirtió en un elemento crucial para la resolución de este drama. La fortaleza que encontró en sí misma para cuestionar el camino que le habían trazado fue un testimonio de su resiliencia interior. Más allá del dolor inmediato de la traición, surgió una nueva dimensión en nuestra vida, la reconstrucción de la confianza, no solo entre Francisco y yo, sino también en la forma en que Elías y Madison se relacionaban consigo mismos y con el mundo. La ruptura de su compromiso no significó el fin de su conexión, sino una metamorfosis de la misma. Se vieron obligados a examinar su vínculo desde sus cimientos, despojándolo de las capas de expectativas familiares y sociales que lo habían distorsionado. Elías, en particular, comenzó a comprender que el amor verdadero no se construye sobre la base de la conveniencia o la aprobación externa, sino sobre el respeto mutuo y la autenticidad. Su enfoque hacia Madison cambió. Ya no la veía como la prometida idealizada por sus padres, sino como una persona con sus propias luchas y aspiraciones. Por otro lado, la familia Ellington tuvo que enfrentar un escrutinio interno. La caída de su influencia y el cuestionamiento de sus métodos los obligaron a una introspección forzada. Se hizo evidente que su obsesión por el control y la imagen había generado un efecto boomerang, desestabilizando su propia estructura familiar y exponiendo sus vulnerabilidades. La dinámica de poder que ejercían sobre Francisco y por ende sobre Madison se vio fracturada, obligándolos a reevaluar sus prioridades. Este periodo de reflexión, aunque doloroso, se convirtió en una oportunidad para que cada miembro de la familia Ellington reconsiderara su rol y sus propias expectativas. Fue en este contexto de reajuste que surgió una nueva faceta en la relación entre Elías y Madison. Sin la presión del inminente matrimonio y liberados de la influencia manipuladora de sus padres, comenzaron a redescubrirse mutuamente. Sus conversaciones tomaron un cariz más profundo y sincero. Elías, ahora con una perspectiva más madura sobre las relaciones, aprendió a valorar la independencia y la inteligencia de Madison, cualidades que antes pasaban desapercibidas bajo la sombra de las expectativas familiares. Madison, por su parte, empezó a liberarse de la necesidad de cumplir con el molde que su familia había diseñado para ella, encontrando en Elías un confidente y un apoyo genuino. Ahora, consideren cómo esta situación se refleja en sus propias vidas cuando se enfrentan a presiones externas que intentan dictar sus relaciones. ¿Han sentido alguna vez que deben ajustarse a un molde preestablecido para complacer a otros? La experiencia de Elías y Madison nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de discernir entre las expectativas ajenas y los propios deseos, y de construir relaciones basadas en la autenticidad, incluso cuando eso implique desafiar las normas establecidas. Este proceso de redefinición de su vínculo se convirtió en un testimonio de la resiliencia y la capacidad humana para encontrar un camino propio, incluso después de haber sido profundamente heridos. Además, la experiencia de Francisco durante este periodo de reflexión forzada fue particularmente reveladora. Al verse despojado de su estatus y enfrentando las consecuencias de sus acciones, se vio obligado a confrontar la vaciedad de una vida construida sobre mentiras y ambiciones superficiales. Su participación en terapia se convirtió en un espacio crucial para desmantelar las capas de autoengaño
y para confrontar la profunda insatisfacción que lo había impulsado a buscar validación externa. Este proceso, aunque arduo, sentó las bases para una posible redención, no tanto por la restauración de su antigua vida, sino por la construcción de una nueva identidad más honesta y arraigada en la autoconciencia. La familia Ellington, por su parte, se encontró en la encrucijada de su propio legado. La exposición de sus manipulaciones y la desintegración de la unión planeada por tanto tiempo, los obligó a confrontar la fragilidad de su imperio construido sobre la influencia y el control. Este revés, aunque humillante, representó una oportunidad para que los miembros más jóvenes de la familia, incluida Madison, comenzaran a cuestionar las tácticas y los valores que habían guiado a las generaciones anteriores. La posibilidad de un cambio generacional, de una ruptura con las tradiciones dañinas, se vislumbraba como un camino hacia una mayor integridad y una estructura familiar más saludable. La resiliencia que Elías y Madison demostraron al reconstruir su relación trascendió la mera superación de la adversidad. Se convirtió en un modelo de cómo la autenticidad puede florecer incluso en el terreno más árido de la desilusión. Ya no se trataba de cumplir expectativas externas, sino de forjar una conexión genuina basada en la comprensión mutua de sus vulnerabilidades. Elías, al despojarse de la necesidad de validación paterna, comenzó a valorar la independencia de Madison, su capacidad para pensar por sí misma y para trazar su propio rumbo profesional. Madison, liberada de las cadenas de las aspiraciones familiares, encontró en Elías un espacio seguro para explorar sus propias pasiones y talentos, sin el peso del juicio o la comparación. Esta nueva fase de su relación se caracterizó por un diálogo abierto y honesto, donde las imperfecciones se aceptaban como parte integral del crecimiento mutuo. Por otro lado, la familia Ellington se vio forzada a una introspección profunda, especialmente ante la posibilidad de que Madison, su hija, optara por un camino distinto al que habían planeado. La desintegración de la boda y la exposición de sus métodos manipuladores pusieron en tela de juicio la efectividad de su estrategia de control. La presión social que antes ejercían se vio mermada, y la necesidad de adaptarse a una nueva realidad se hizo inminente. Ahora, consideren cómo esta situación se puede aplicar a sus propias familias cuando las aspiraciones de las nuevas generaciones chocan con las tradiciones o los planes de los mayores. ¿Cómo se navega esa tensión entre el legado familiar y el deseo de independencia? La experiencia de los Ellington, y la eventual respuesta de Madison ante ella, sugiere que la comunicación honesta y la disposición a ceder terreno son fundamentales para evitar rupturas irreparables y para fomentar un entendimiento intergeneracional. El proceso de sanación de Francisco, por su parte, se tornó más complejo al comprender que la verdadera redención no radicaba en la restauración de su antiguo estatus, sino en la aceptación de sus errores y en la construcción de una nueva identidad. Su participación en terapias grupales, donde pudo compartir sus experiencias con otros que habían enfrentado dilemas morales similares, le permitió desmantelar la armadura de autoengaño que lo había protegido durante años. Descubrió que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, era un punto de partida para una conexión humana más profunda y significativa. En estos grupos, aprendió que la empatía no se trata solo de comprender el dolor ajeno, sino de reconocer y validar las propias luchas internas, un paso crucial para la reintegración social y personal. Además, la dinámica interna de la familia Ellington experimentó un cambio sísmico. La pérdida de influencia y el cuestionamiento de sus tácticas los obligaron a una reevaluación colectiva. Los miembros más jóvenes, inspirados por la valentía de Madison, comenzaron a cuestionar los métodos de control y manipulación que habían caracterizado las generaciones anteriores. Esta incipiente rebelión generacional, si bien conflictiva, prometía abrir un camino hacia una estructura familiar más equitativa y basada en el respeto mutuo, en lugar de la dominación y la imposición.
La posibilidad de un legado familiar renovado, cimentado en la integridad y la autenticidad, se vislumbraba como un horizonte esperanzador, aunque todavía incierto. La reconfiguración de las alianzas familiares y la eventual reconciliación con Francisco, aunque no implicaba un retorno al pasado, abrió un nuevo capítulo en mi vida. Este proceso se asemejó a la restauración de una antigua edificación. No se trataba de reconstruirla tal cual era, sino de consolidar sus cimientos y adaptarla a las necesidades del presente, respetando su historia pero sin quedar atrapada en ella. La confianza, una vez fracturada, se reconstruyó gradualmente, no como un pacto de infalibilidad, sino como un acuerdo mutuo de transparencia y comunicación constante. Francisco, alejado de las presiones de su antigua vida corporativa y de la influencia sofocante de los Ellington, comenzó a cultivar una faceta más introspectiva. Su participación en talleres de desarrollo personal, enfocados en la inteligencia emocional y la gestión de la ira, le permitió desentrañar las raíces de su comportamiento impulsivo y la necesidad de validación externa que lo había caracterizado. En paralelo, la dinámica entre Elías y Madison evolucionó hacia una forma de compañerismo forjado en la adversidad compartida. Ya no se trataba de la idealización de un futuro juntos, sino de una apreciación mutua de sus fortalezas y debilidades. Elías, al emprender su propio negocio de paisajismo, encontró en Madison una confidente y una crítica constructiva. Ella, con su aguda visión para el diseño y su comprensión del mercado, aportó ideas innovadoras que complementaron la visión artística de Elías. Esta colaboración, nacida de la necesidad y fortalecida por el respeto mutuo, demostró cómo las relaciones pueden trascender el romance para convertirse en verdaderas asociaciones de crecimiento, donde el éxito individual se potencia a través del apoyo y la inteligencia colectiva. Ahora, consideren cómo esta evolución se manifiesta en sus propias vidas cuando enfrentan la necesidad de reconstruir lazos después de un conflicto o una decepción. Han descubierto que las relaciones más sólidas no son aquellas exentas de dificultades, sino aquellas que han superado pruebas y han emergido fortalecidas, con un entendimiento más profundo y realista de las personas involucradas. La experiencia de Francisco y la mía, así como la de Elías y Madison, subraya la importancia de la voluntad de adaptación y la apertura a nuevas formas de conexión, incluso cuando el camino parece incierto. Por su parte, la familia Ellington se encontró en una encrucijada. La pérdida de influencia y el cuestionamiento de sus métodos de negociación forzaron una reevaluación de su estrategia de poder. La dinámica interna se alteró significativamente, especialmente con el creciente cuestionamiento por parte de los miembros más jóvenes, quienes observaban con escepticismo las tácticas de control que habían definido a las generaciones anteriores. La posibilidad de que Madison, su hija, optara por un camino independiente, alejado de las aspiraciones familiares, se convirtió en un catalizador para un debate interno sobre el legado que deseaban perpetuar. Este periodo de reflexión, aunque marcado por la resistencia inicial, abrió la puerta a una posible transformación, donde el poder se redefiniría no en términos de dominio, sino de influencia ética y colaboración. La consolidación de nuevas alianzas, fuera del círculo tradicional de influencia de los Ellington, se presentaba como una alternativa viable para asegurar su relevancia en un panorama cambiante. La esfera del bienestar emocional, antes eclipsada por la urgencia de resolver las crisis externas, comenzó a reclamar su propio espacio en mi vida. Tras la tormenta, emergió la necesidad de una introspección más profunda, no solo para sanar las heridas pasadas, sino para cultivar una resiliencia que me permitiera enfrentar futuros desafíos con una perspectiva renovada. Me di cuenta de que la fortaleza no residía en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de integrar las experiencias difíciles y extraer lecciones valiosas de ellas. Este proceso me llevó a explorar prácticas contemplativas, como la meditación y el mindfulness,
que me ofrecieron herramientas para anclarme en el presente y observar mis pensamientos y emociones sin juicio. Ahora, piensen en cómo estas prácticas, a menudo percibidas como esotéricas, se traducen en beneficios tangibles para la vida cotidiana, especialmente cuando nos enfrentamos a la incertidumbre. La habilidad de mantener la calma bajo presión, de responder en lugar de reaccionar, se vuelve un activo invaluable, no solo en el ámbito personal, sino también en el profesional. Además, la reconstrucción de mi red de apoyo social se convirtió en una prioridad. Descubrí que, al abrirme a otros y compartir mis vulnerabilidades, fortalecí los lazos existentes y establecí nuevas conexiones significativas. Participar en grupos de apoyo para personas que habían atravesado experiencias similares a las mías me permitió encontrar un sentido de comunidad y validación. Estos espacios seguros ofrecieron un refugio donde podía expresar mis miedos y esperanzas sin temor a ser juzgada, y donde las historias compartidas se convertían en fuentes de inspiración mutua. ¿Recuerdan cómo, en momentos de crisis, tendemos a aislarnos? Pues bien, la experiencia me enseñó que la verdadera fortaleza a menudo se encuentra en la interconexión humana, en la red de apoyo que tejemos con quienes nos rodean. Por otro lado, la familia Ellington se encontró ante un dilema ético significativo. La revelación de sus prácticas de influencia y la reacción pública ante ellas los obligaron a considerar la sostenibilidad de su modelo de negocio basado en la manipulación. Los miembros más jóvenes de la familia, influenciados por la creciente conciencia social y la demanda de transparencia en el mundo empresarial, comenzaron a cuestionar la moralidad de sus estrategias. Se generó un debate interno, donde las viejas costumbres de control y poder se enfrentaban a la necesidad de adaptarse a un entorno que valoraba cada vez más la responsabilidad social corporativa y la ética empresarial. La posibilidad de un cambio generacional donde la nueva guardia Ellington abogara por un enfoque más colaborativo y transparente, se convirtió en un tema central de discusión dentro del clan. Consideren, por ejemplo, cómo las empresas hoy en día se enfrentan a presiones similares. La reputación corporativa ya no depende únicamente de la rentabilidad, sino también de la percepción pública sobre su compromiso ético y su impacto social. La familia Ellington, al verse obligada a confrontar esta realidad, se vio en la necesidad de redefinir su propia identidad corporativa, buscando un equilibrio entre la tradición y la innovación, entre la preservación de su legado y la adaptación a las demandas de un mercado en constante evolución. La transición hacia un modelo más ético y sostenible, aunque desafiante, representaba no solo una necesidad para su supervivencia, sino también una oportunidad para forjar un legado más positivo y duradero, cimentado en la integridad y el respeto por los demás. La redefinición de la influencia familiar, tal como la experimentaron los Ellington, no se trató únicamente de adaptarse a las nuevas demandas sociales, sino de un replanteamiento fundamental de lo que significaba el poder dentro de su propio linaje. La presión externa, manifestada en la opinión pública y en las exigencias de transparencia, actuó como un catalizador para que las tensiones internas latentes salieran a la superficie. Los miembros más jóvenes de la familia, imbuidos de una visión del mundo más conectada y menos jerárquica, comenzaron a cuestionar la validez de las estrategias de control y manipulación que habían sido el pilar de la fortuna familiar durante generaciones. Este cuestionamiento no fue un acto de rebeldía superficial, sino una profunda reflexión sobre la ética y la sostenibilidad a largo plazo de su modelo de operación. Consideren, por ejemplo, como una empresa familiar tradicional, acostumbrada a un liderazgo autocrático, podría enfrentar una crisis existencial cuando las nuevas generaciones abogan por modelos de gestión más participativos. La resistencia al cambio, arraigada en la costumbre y en el temor a perder el control, se convierte en un obstáculo significativo. Sin embargo, en el caso de los Ellington, la inminente pérdida de su influencia y la necesidad de mantener su relevancia en un mercado cada vez más competitivo,
forzaron una apertura hacia nuevas perspectivas. La figura de Madison, al haberse liberado de las expectativas familiares y haber forjado su propio camino, se convirtió en un símbolo de esta posible transformación. Su éxito independiente, aunque inicialmente visto con recelo, comenzó a ser percibido como un modelo alternativo de influencia, basado en la competencia y la integridad, en lugar de la intriga y la coacción. Además, la reorientación de la estrategia de influencia de los Ellington implicó una diversificación de sus métodos. En lugar de depender exclusivamente de las conexiones personales y las maniobras políticas, comenzaron a explorar vías de influencia más orgánicas y basadas en el mérito. Esto se tradujo en inversiones en proyectos innovadores, en el apoyo a emprendedores con visiones disruptivas y en la adopción de prácticas empresariales más responsables y sostenibles. La transición de un poder basado en la persuasión encubierta a uno fundamentado en la credibilidad y el impacto positivo, representó un cambio paradigmático en su forma de interactuar con el mundo exterior. Ahora, piensen en cómo esta evolución se aplica cuando las organizaciones buscan legitimidad en un entorno que valora la autenticidad y la transparencia. La construcción de una reputación sólida, cimentada en acciones concretas y un compromiso genuino con valores positivos, se vuelve fundamental para asegurar la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo, más allá de las tácticas de influencia superficiales. La redefinición del concepto de legado dentro de la familia Ellington fue otro aspecto crucial de esta transformación. De concebirlo como una acumulación de poder y riqueza, se transitó hacia una visión donde el legado se medía por la contribución positiva a la sociedad y el impacto duradero en las comunidades. Este cambio de perspectiva no fue inmediato ni exento de conflictos internos. Los miembros más tradicionales de la familia se aferraban a las viejas costumbres, resistiéndose a la idea de que el poder podía ejercerse de maneras menos coercitivas y más colaborativas. Sin embargo, la evidencia del éxito de Madison en su propio emprendimiento, así como la creciente presión de un mercado que premiaba la responsabilidad social, actuaron como argumentos persuasivos para la adopción de un nuevo paradigma. Consideren, por ejemplo, como las empresas familiares que logran perdurar a través de generaciones a menudo lo hacen porque han sabido adaptar su visión y sus valores a los tiempos cambiantes. No se trata de abandonar la historia o las raíces, sino de reinterpretarlas y recontextualizarlas para que sigan siendo relevantes. Los Ellington se enfrentaron a este mismo desafío: cómo honrar el legado de sus antepasados sin perpetuar las prácticas que ahora se consideraban obsoletas o incluso perjudiciales. La respuesta se encontraba en la integración de los principios de integridad y sostenibilidad en su modelo de negocio, buscando un equilibrio entre la preservación de su influencia y la generación de un impacto social positivo. La adopción de un enfoque más colaborativo en la toma de decisiones internas también fue un paso significativo. En lugar de basarse en la autoridad unilateral, se comenzaron a implementar foros de discusión donde las diferentes generaciones y facciones de la familia podían expresar sus puntos de vista y contribuir a la formulación de estrategias. Este proceso, aunque a veces arduo y propenso a desacuerdos, sentó las bases para una mayor cohesión y un sentido de propósito compartido. La diversidad de opiniones, lejos de ser vista como una amenaza, se convirtió en una fuente de enriquecimiento, permitiendo una visión más holística y adaptativa de los desafíos que enfrentaban. Ahora, piensen en cómo esta apertura a la diversidad de pensamiento puede fortalecer a cualquier organización, fomentando la innovación y la resiliencia ante la adversidad. La redefinición de la influencia familiar, tal como la experimentaron los Ellington, no se trató únicamente de adaptarse a las nuevas demandas sociales,
sino de un replanteamiento fundamental de lo que significaba el poder dentro de su propio linaje. La presión externa, manifestada en la opinión pública y en las exigencias de transparencia, actuó como un catalizador para que las tensiones internas latentes salieran a la superficie. Los miembros más jóvenes de la familia, imbuidos de una visión del mundo más conectada y menos jerárquica, comenzaron a cuestionar la validez de las estrategias de control y manipulación que habían sido el pilar de la fortuna familiar durante generaciones. Este cuestionamiento no fue un acto de rebeldía superficial, sino una profunda reflexión sobre la ética y la sostenibilidad a largo plazo de su modelo de operación. Consideren, por ejemplo, como una empresa familiar tradicional, acostumbrada a un liderazgo autocrático, podría enfrentar una crisis existencial cuando las nuevas generaciones abogan por modelos de gestión más participativos. La resistencia al cambio, arraigada en la costumbre y en el temor a perder el control, se convierte en un obstáculo significativo. Sin embargo, en el caso de los Ellington, la inminente pérdida de su influencia y la necesidad de mantener su relevancia en un mercado cada vez más competitivo, forzaron una apertura hacia nuevas perspectivas. La figura de Madison, al haberse liberado de las expectativas familiares y haber forjado su propio camino, se convirtió en un símbolo de esta posible transformación. Su éxito independiente, aunque inicialmente visto con recelo, comenzó a ser percibido como un modelo alternativo de influencia, basado en la competencia y la integridad, en lugar de la intriga y la coacción. Además, la reorientación de la estrategia de influencia de los Ellington implicó una diversificación de sus métodos. En lugar de depender exclusivamente de las conexiones personales y las maniobras políticas, comenzaron a explorar vías de influencia más orgánicas y basadas en el mérito. Esto se tradujo en inversiones en proyectos innovadores, en el apoyo a emprendedores con visiones disruptivas y en la adopción de prácticas empresariales más responsables y sostenibles. La transición de un poder basado en la persuasión encubierta a uno fundamentado en la credibilidad y el impacto positivo, representó un cambio paradigmático en su forma de interactuar con el mundo exterior. Ahora, piensen en cómo esta evolución se aplica cuando las organizaciones buscan legitimidad en un entorno que valora la autenticidad y la transparencia. La construcción de una reputación sólida, cimentada en acciones concretas y un compromiso genuino con valores positivos, se vuelve fundamental para asegurar la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo, más allá de las tácticas de influencia superficiales. La redefinición del concepto de legado dentro de la familia Ellington fue otro aspecto crucial de esta transformación. De concebirlo como una acumulación de poder y riqueza, se transitó hacia una visión donde el legado se medía por la contribución positiva a la sociedad y el impacto duradero en las comunidades. Este cambio de perspectiva no fue inmediato ni exento de conflictos internos. Los miembros más tradicionales de la familia se aferraban a las viejas costumbres, resistiéndose a la idea de que el poder podía ejercerse de maneras menos coercitivas y más colaborativas. Sin embargo, la evidencia del éxito de Madison en su propio emprendimiento, así como la creciente presión de un mercado que premiaba la responsabilidad social, actuaron como argumentos persuasivos para la adopción de un nuevo paradigma. Consideren, por ejemplo, como las empresas familiares que logran perdurar a través de generaciones a menudo lo hacen porque han sabido adaptar su visión y sus valores a los tiempos cambiantes. No se trata de abandonar la historia o las raíces, sino de reinterpretarlas y recontextualizarlas para que sigan siendo relevantes. Los Ellington se enfrentaron a este mismo desafío: cómo honrar el legado de sus antepasados sin perpetuar las prácticas que ahora se consideraban obsoletas o incluso perjudiciales. La respuesta se encontraba en la integración de los principios de integridad y sostenibilidad en su modelo de negocio, buscando un equilibrio entre la preservación de su influencia y la generación de un impacto social positivo.
La adopción de un enfoque más colaborativo en la toma de decisiones internas también fue un paso significativo. En lugar de basarse en la autoridad unilateral, se comenzaron a implementar foros de discusión donde las diferentes generaciones y facciones de la familia podían expresar sus puntos de vista y contribuir a la formulación de estrategias. Este proceso, aunque a veces arduo y propenso a desacuerdos, sentó las bases para una mayor cohesión y un sentido de propósito compartido. La diversidad de opiniones, lejos de ser vista como una amenaza, se convirtió en una fuente de enriquecimiento, permitiendo una visión más holística y adaptativa de los desafíos que enfrentaban. Ahora, piensen en cómo esta apertura a la diversidad de pensamiento puede fortalecer a cualquier organización, fomentando la innovación y la resiliencia ante la adversidad. La reconfiguración de la influencia familiar dentro de los Ellington no solo implicó una adaptación a las presiones externas, sino una profunda metamorfosis en la concepción misma del poder. La transición de una autoridad férrea y a menudo opaca a un liderazgo más difuso y basado en la colaboración representó un cambio sísmico. Ahora, piensen en cómo esto se refleja en sus propias esferas de influencia, ya sea en el trabajo o en la comunidad. Han presenciado cómo equipos que antes operaban bajo una estructura piramidal rígida han florecido al adoptar modelos más horizontales, donde cada miembro se siente empoderado para contribuir y tomar decisiones. Este cambio en los Ellington no fue instantáneo, implicó desaprender viejas maneras de operar y cultivar nuevas competencias. Se implementaron programas de mentoría cruzada, donde los miembros más jóvenes compartían sus conocimientos sobre nuevas tecnologías y tendencias de mercado con los veteranos, mientras que estos últimos transmitían su experiencia en la gestión de crisis y la navegación por el complejo entramado de relaciones empresariales. Un aspecto crucial de esta transformación fue la desvinculación progresiva de las prácticas de influencia que rozaban la manipulación. Se abandonó la costumbre de recurrir a contactos de dudosa procedencia o de orquestar campañas de desprestigio contra competidores. En su lugar, se priorizó la construcción de una reputación sólida y transparente, basada en la calidad de sus proyectos de desarrollo urbano y en su compromiso con la sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, en lugar de presionar a funcionarios públicos para obtener permisos de construcción, los Ellington comenzaron a invertir en tecnologías verdes y a diseñar proyectos que no solo cumplieran, sino que superaran las regulaciones ambientales, generando así un capital de buena voluntad y respeto genuino. Este enfoque, si bien requería una inversión inicial mayor, demostró ser más sostenible a largo plazo, atrayendo a inversores y socios que compartían sus nuevos valores. Además, la familia Ellington empezó a diversificar sus fuentes de capital, buscando activamente asociaciones con fondos de inversión éticos y con empresas que demostraran un fuerte compromiso con la responsabilidad social corporativa. Esta estrategia no solo fortaleció su posición financiera, sino que también amplió su red de influencia hacia círculos más progresistas y con visión de futuro. La adopción de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en sus decisiones de inversión se convirtió en un pilar fundamental, demostrando que el éxito financiero y el impacto social positivo no eran mutuamente excluyentes, sino complementarios. Ahora, consideren cómo esta reorientación estratégica podría aplicarse en sus propios ámbitos. ¿Cómo pueden, ustedes mismos, integrar criterios éticos y de sostenibilidad en sus decisiones financieras o empresariales, y qué tipo de legado duradero podrían construir al hacerlo? La integración de la tecnología como herramienta de influencia legítima fue otro frente de batalla en la reconfiguración de los Ellington. Lejos de las antiguas tácticas de cabildeo y las redes de contactos cerradas, comenzaron a explorar el potencial de las plataformas digitales para la comunicación y la promoción de sus proyectos. Esto implicó no solo la creación de sitios web atractivos y perfiles activos en redes sociales,
sino también el desarrollo de herramientas de análisis de datos para comprender mejor las necesidades y preocupaciones de la comunidad. Por ejemplo, en lugar de realizar reuniones cerradas con élites locales, organizaron foros virtuales abiertos donde los ciudadanos podían expresar sus opiniones sobre los desarrollos urbanísticos propuestos, y los Ellington respondían de manera transparente y constructiva. Este acercamiento directo y la apertura a la retroalimentación fortalecieron su legitimidad y crearon un canal de comunicación más democrático. La gestión del conocimiento interno se transformó radicalmente. Se pasó de un modelo de información centralizada y controlada a uno de intercambio abierto y aprendizaje continuo. Se implementaron plataformas colaborativas donde los empleados podían compartir mejores prácticas, estudios de caso y análisis de mercado. Los miembros de la familia, en lugar de actuar como guardianes de la información, se convirtieron en facilitadores del conocimiento, promoviendo una cultura donde la innovación y la experimentación eran valoradas. Por ejemplo, se crearon equipos intergeneracionales para abordar desafíos específicos, combinando la experiencia de los mayores con la agilidad y la perspectiva fresca de los más jóvenes. Este intercambio intergeneracional no solo optimizó la toma de decisiones, sino que también fomentó un mayor sentido de unidad y propósito compartido dentro de la organización. Ahora, reflexionen sobre cómo la apertura y el intercambio de conocimiento en sus propios entornos pueden desbloquear nuevas oportunidades y fortalecer la cohesión grupal. La consolidación de una influencia genuina, más allá de las meras apariencias, requirió que los Ellington reevaluaran la naturaleza misma de sus interacciones. Se dieron cuenta de que la verdadera fortaleza no residía en la capacidad de coaccionar o manipular, sino en la habilidad para inspirar y catalizar el cambio positivo. Este giro implicó un cambio de enfoque, pasando de la búsqueda de beneficios inmediatos a la inversión en proyectos a largo plazo que tuvieran un impacto social y ambiental medible. Por ejemplo, en lugar de financiar campañas políticas para asegurar contratos de construcción favorables, comenzaron a destinar recursos a la creación de programas de formación profesional para jóvenes en comunidades desfavorecidas, vinculándolos directamente con oportunidades de empleo en empresas con prácticas laborales éticas. Este tipo de iniciativas, aunque menos espectaculares en el corto plazo, construyeron un capital de confianza y reconocimiento que resonó mucho más profundamente en la sociedad. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando ustedes mismos buscan generar un impacto duradero en sus entornos. ¿Han notado que los gestos pequeños y consistentes, dirigidos a mejorar la vida de otros, a menudo tienen un efecto multiplicador mucho mayor que los grandes actos de filantropía superficiales? La experiencia de los Ellington demostró que cultivar relaciones sólidas y basadas en el respeto mutuo, en lugar de la conveniencia transaccional, era la clave para una influencia sostenible. Esto se extendió a sus relaciones con otras empresas y organizaciones. En lugar de ver a sus competidores como adversarios a ser neutralizados, comenzaron a buscar oportunidades de colaboración en proyectos que beneficiaran a la comunidad en su conjunto. Por ejemplo, en lugar de competir por licencias de desarrollo urbano, formaron consorcios para abordar desafíos complejos como la escasez de vivienda asequible o la revitalización de áreas industriales abandonadas, compartiendo riesgos y beneficios de manera equitativa. Además, la transparencia radical se convirtió en una piedra angular de su nueva estrategia de influencia. Se comprometieron a divulgar públicamente información detallada sobre sus operaciones financieras, sus prácticas laborales y el impacto ambiental de sus proyectos. Esto incluyó la publicación de informes de sostenibilidad exhaustivos, la organización de consultas ciudadanas abiertas y la implementación de mecanismos de retroalimentación accesibles para el público en general. Al eliminar la opacidad que antes rodeaba sus actividades, los Ellington no solo mitigaron la desconfianza, sino que también fomentaron un diálogo más constructivo con la sociedad. Ahora,
Piensen en cómo la apertura y la honestidad en sus propias comunicaciones pueden transformar las percepciones y fortalecer las relaciones. ¿Qué barreras de desconfianza podrían derribarse si se adoptara un enfoque más transparente en sus interacciones diarias? El recorrido nos ha mostrado que la influencia, en su manifestación más pura, no emana de la coacción ni de la manipulación, sino de la integridad y del impacto positivo. Las acciones que resuenan en el tiempo no son aquellas que buscan el beneficio inmediato, sino las que siembran semillas de cambio duradero, aquellas que fortalecen las comunidades y promueven el bienestar colectivo. La transparencia, lejos de ser una debilidad, se revela como una armadura formidable, capaz de disipar las sombras de la desconfianza y de construir puentes de entendimiento. Es en este espacio de apertura y honestidad donde las verdaderas alianzas pueden florecer y donde el poder se transforma de una herramienta de dominio a un catalizador de progreso compartido. La sabiduría que hemos desentrañado no se queda en el análisis de los hechos pasados, sino que se proyecta hacia el futuro, invitándonos a una reflexión continua. Las lecciones sobre la adaptabilidad, la importancia de las redes de apoyo y la necesidad de un crecimiento personal constante son faros que guían nuestro camino. El verdadero aprendizaje no se detiene al cerrar este relato, más bien, se inicia aquí. La práctica de integrar estos principios en nuestras propias vidas, en nuestras interacciones diarias, es lo que dará vida a las verdades que hemos descubierto. Cada decisión, por pequeña que parezca, tiene el potencial de tejer un futuro más auténtico y resiliente, tanto para nosotros como individuos, como para las comunidades de las que formamos parte. En última instancia, lo que emerge es una comprensión profunda de que la vida, en su esencia, es un proceso continuo de construcción y reconstrucción. Las caídas no son el final del camino, sino oportunidades para levantarse con una perspectiva renovada y una fuerza interior fortalecida. La aceptación de nuestras vulnerabilidades, lejos de debilitarnos, nos conecta con nuestra humanidad compartida y nos impulsa a buscar la excelencia no en la perfección inalcanzable, sino en la constante búsqueda de ser mejores, de aprender más y de impactar positivamente el mundo que nos rodea. Que este viaje narrado sirva como un recordatorio de que, incluso en medio de las mayores tormentas, siempre existe la posibilidad de encontrar la calma, la claridad y la fuerza para navegar hacia horizontes más prometedores.